Vamos a dar asignatura que es centrales nucleares para mecánica, centrales nucleares para eléctrica y electrónica aplicada a la energía nuclear para electrónica. ¿Cómo funciona? Esta asignatura o estas asignaturas tienen temas en común de las tres carreras, es decir, va a haber temas en común, temas específicos de cada asignatura, digamos, de cada carrera, y formas de aprobación diferentes para cada una de las carreras. ¿Okay? Entonces, si todo fue bien en la preparación de los campus, hay 3 campus virtual, es decir, dentro del campus hay 3 asignaturas, una para mecánica, una para electrónica y una para eléctrica. Fíjense de estar anotados en la correcta. Ahí van a ver que, bueno, está el calendario tentativo de las clases. Me quedo ahí, cierro paréntesis y ahora inicio la parte de presentación y demás. Para los mecánicos, una cosa importante, la asignatura es aprobada, es la primera vez que se da, este es el primer año, el primer cursado, entonces hay algunos trámites que están un poco retrasados, así que la materia va a aparecer en el guaraní dentro de unos 15 días, más o menos, entre 15 y 20 días. Así que a partir de ahí se van a poder inscribir en la asignatura. Si no es el caso, no se preocupen, digamos que más adelante, digamos al final de la asignatura, seguramente en las mesas o de alguna forma vamos a encontrar la forma, digamos, de que se puedan inscribir y tener la nota una vez que hayan aprobado la asignatura. Digamos. No se preocupen, como es el primer cursado, siempre es un poco oscilante esta cosa. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso con respecto a las 3 asignaturas. Es una forma un poco innovadora en la facultad de integrar las 3 carreras, es decir, esta clase es virtual por una cuestión de organización, pero el resto va a ser presencial, la mayoría en el reactor, en la Siberia, en la sala del edificio del reactor. Y es una cosa bastante interesante porque, digamos, vamos a tener interacción con otras carreras, es decir, mecánicos van a hacer una interacción con eléctrica, van a hacer una interacción con electrónicos y van a aprender temas de la tecnología nuclear juntos, ¿no? Esa es un poco la idea de las 3 asignaturas juntas. Obviamente, no es lo mismo lo que le interesa a un ingeniero eléctrico de las centrales nucleares que un ingeniero mecánico, que un ingeniero electrónico, así que, como les dije antes, van a tener temas específicos de cada una de las carreras que se van a dar solo para los integrantes de esa carrera. ¿Okay? Miren cada uno el calendario que está bien explicado cómo funciona. Para electrónica, bueno, presento un poco los profesores, así cada uno lo sabe. Son un montón de profesores, así que si me queda alguno, por favor, recuérdeme. Bueno, yo soy Luciano Vicario, soy ingeniero electrónico. Hace más de 10 años que trabajo en el área nuclear. En este momento estoy temporalmente en el exterior. Tengo bastante experiencia en instrumentación nuclear aplicada, en particular a reactores nucleares o grandes centrales nucleares de potencia. Y ahora, en el último tiempo, me dedico a la aplicación de, digamos, de sistemas de robótica en centrales nucleares. Es decir, generalmente mi trabajo actual, aparte de la facultad, es digamos, trabajar con robots que se desempeñan en el área nuclear. Después tenemos, por la parte de electrónica, a Mariano Colaccini, que está por ahí, es un ingeniero electrónico. Buenas. Tenemos, ahí está, tenemos a Nahuel Morelli, tenemos a Alan Clerici y a Rubén Fabre, todos ingenieros electrónicos, o casi ingenieros electrónicos. Por la parte de centrales nucleares, tenemos a Mateo Martinetti, a Raúl Tadeo y a Oscar Peire. Ahí tenemos ingenieros eléctricos, técnicos en reactores nucleares, ingenieros químicos, un poco de todo. Y por la parte de mecánica tenemos a Mateo, a Raúl y a Aníbal. Esperen que dejé la clase con admisión, así que tengo gente que entra y sale todo el tiempo. Así que bueno, esos son los profes y digamos para las partes específicas de las asignaturas van a ser ellos los referentes. ¿Está bien? Para la parte de mecánica y eléctrica, Mateo es el referente de las asignaturas y para la parte de electrónica es Mariano. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. Yo hablo, no los veo a todos, porque no todos me prendieron las cámaras, pero yo los voy a agarrar de forma presencial. Si pueden, perdón, bueno, buenas tardes a todos, todas.
Sería interesante poder tener un pantallazo de todos por ahí. Por ahí si minimizás el power. Sí, cómo no. Bueno, y si prenden las cámaras, mejor. Pues lo vamos a agarrar, Vamos a agarrar presencial, Bueno, las clases, hoy arrancamos esta virtual, como dijo Luciano, luego ya continuamos presencial en el reactor, creo que todos saben dónde estamos, y bueno, por ahí algunas serán virtuales en función también de la dinámica, por alguna cuestión, y bueno, y todo lo que podamos hacer de práctica lo trataremos de hacer presencial en los laboratorios del reactor. El resto, bueno, a disposición todos los profes, son 3 carreras, es una experiencia innovadora que estamos realizando y bueno, y creemos que va a salir óptimamente y acá vamos. Así que, bueno, avanti Luciano, avanti el resto, todos saben lo que es la dinámica virtual, pregunten. ¿Harás algún corte? ¿Ya lo tenés programado, Luciano? Sí, ahora cuando terminen los primeros 40 minutos se hace un corte, Mariano va a dejar el nuevo link, así ya lo tenemos antes de salir para poder volver a entrar a la segunda parte. Excelente. Dale nomás. Bien, bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Para todas las asignaturas, la idea general es tener una idea de la tecnología nuclear. Es decir, nosotros lo que queremos saber es qué es la tecnología nuclear. Y empecemos con lo más básico. Digamos, cuando yo les digo tecnología nuclear, ¿qué es lo primero que se le viene en la cabeza? Y sean sinceros o sinceras, Reactor nuclear y cualquier cosa que tenga que ver más que nada con temas de radiación, o sea, rayo X y demás. Perfecto, gracias Julián. Esa es una, todo lo que es la parte de radiaciones y centrales nucleares, o reactores nucleares, ¿no? ¿Alguno más? ¿Se le ocurre algo más? ¿Algo más? No, había pensado en lo mismo, en algo parecido en realidad, pero más o menos, básicamente igual. Bien. También podría ser todo lo que use como fuente de energía nuclear. Bien, muchas gracias Francisco. Exactamente. Ahora, ustedes... ¿Algo más de la cultura popular? Cultura popular, ¿qué se les viene a la cabeza? Agustina, ¿qué dijiste, perdón? Chernóbil, Fukushima, exactamente. ¿Y algo más amarillo? Nadie dijo Los Simpson, ¿eh? Bien, Los Simpson. Increíblemente, y aunque les parezca un chiste, Hiroshima y Nagasaki también. Sí, bombas nucleares, exactamente. Aunque parezca un chiste, excepto Julián, Pablo y demás, y Agustina, que dijeron, digamos, las cosas que nosotros queremos explicar en estas asignaturas, generalmente las primeras 2 cosas que se les viene a la cabeza a la gente, cuando a la gente que no tiene nada que ver con el nuclear, cuando decimos tecnología nuclear, es Chernobyl y Los Simpson. Es decir, increíblemente, una tecnología como la nuclear está relacionada con un dibujo animado, digamos, que es bastante particular en la parte de la seguridad de la tecnología nuclear, y un accidente nuclear. Entonces, digamos, nosotros como ingenieros, o futuros ingenieros, tenemos que saber qué es la tecnología nuclear, qué incluye dentro de la palabra tecnología nuclear, porque no es lo mismo un reactor nuclear de investigación que una central nuclear de generación de energía eléctrica, que un equipo médico que utiliza tecnología nuclear. Es decir, conocer esos conceptos y a través de esos conceptos decidir, entre comillas, si la tecnología sirve o no sirve y para qué sirve y para qué no sirve. ¿Está bien? No es que una tecnología es buena o mala, es que sirve o no sirve, o es peor que otra o es mejor que otra. ¿Se entiende? Generalmente uno tiene esa idea del miedo, ¿no?, a las radiaciones. No sé si es el caso de ustedes, pero cuando a uno le hablan de radiaciones, generalmente uno empieza a irse para atrás, ¿no? Empieza a decir, ok, bueno, esto me hará mal, esto me daña, esto me afectará. Y a lo mejor no tenemos miedo de otras sustancias químicas que son mucho más comunes.
andamos más cerca, digamos el glifosato, por ejemplo. Yo no es que nosotros dicen glifosato y empezamos a tirarnos para atrás, ¿no? Ahora a lo mejor un poquito más, mejor. Pero con las radiaciones tenemos eso, ¿no? Entonces, un poco la idea de estas asignaturas, aparte de las partes específicas relacionadas con la tecnología nuclear para cada una de las carreras, es dominar un poco eso, es decir, conocer la tecnología general, por supuesto, porque es una tecnología muy compleja, conocer las partes más generales de esta tecnología y ser capaces de hablar de esta tecnología a gente que a lo mejor no está relacionada con la misma. ¿Está bien? Entonces, la idea de la clase de hoy es eso, es decir, voy a hacer un pantallazo general por la tecnología nuclear, que después, en otras clases, nos vamos a ir metiendo más adentro. ¿Está bien? Yo suelo hablar bastante, así que me frenan o me hacen alguna pregunta, no hay ningún problema. Entonces, primero, fisión nuclear. ¿Qué es la fisión nuclear? Es decir, ¿por qué es importante la fisión nuclear? La fisión nuclear es un proceso, que en ese caso está bastante bien explicado en la imagen, en el cual un átomo pesado, voy a hablar de forma muy general, sin entrar en la física de reactores nucleares que la va a dar Raúl más adelante en las próximas clases y en la física de reactores nucleares. Voy a hacer una cosa general como si fuera una charlita de energía. Entonces, un átomo pesado de uranio absorbe un neutrón, digamos que queda en una situación inestable, se parte en dos, genera dos átomos de otros elementos de forma probabilística y 3 neutrones. Eso es lo que genera una fisión nuclear. Es decir, yo le bombardeo con un neutrón, que todavía no sé de dónde viene, un átomo de uranio, ese átomo queda de forma inestable, se parte en 2 elementos y 3 neutrones. Entonces, ¿qué es una reacción en cadena? ¿No? Que siempre escuchamos de la famosa reacción en cadena. Una reacción en cadena es que con el primer neutrón yo parto el primer átomo de uranio, que se parte en 2, que emite 3 neutrones más, que son absorbidos por 2 átomos de uranio, o 3, que se parten, que emiten 3 neutrones cada uno, y así generan una reacción en cadena. ¿Cuál es el problema de esta reacción en cadena? ¿Alguien lo sabe? ¿Frenarla? Que es divergente. Exactamente. No tiene control. Una reacción en cadena sin control. Entonces, Se te pierde el audio, Luciano. ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Tengo unos auriculares medio si no se escucha, por favor, díganme. Entonces, como bien dijeron, esta es una reacción en cadena que no tiene control, ¿no? Entonces, el primer concepto que quiero ponerles en la cabeza es que en los reactores nucleares, en las centrales nucleares, el punto es controlar los neutrones. Es decir, ¿cómo se controlan los reactores nucleares y las centrales nucleares? Controlando los neutrones. ¿Está bien? Que es algo que por ahí nosotros no hablamos. Hablamos de potencia, para los eléctricos hablamos de control de potencia, un poco mal, usamos de punta, de base, bla, bla, bla. Bueno, en las centrales nucleares de generación de energía eléctrica se controlan los neutrones, en los reactores también. Entonces, para la parte bélica, y acá hago el análisis de la parte bélica, que es algo en lo que nosotros no entramos, porque son asignaturas que son de los usos pacíficos de la tecnología nuclear. Pueden preguntar, no hay problema, porque es parte de la tecnología también, no es algo a lo que nosotros entramos, porque son tecnologías diferentes, aunque parezcan iguales. Se va a hablar un poco más en la parte de ciclo de combustible nuclear, es decir, qué diferencia hay entre un combustible que se usa para una bomba nuclear, o una bomba atómica, digamos, entre comillas, y un combustible que se usa para una central nuclear. Entonces, vamos a entrar en detalle ahí, pero en una arma nuclear queremos una reacción en cadena sin control. En un reactor nuclear la queremos controlar, ¿no? Por supuesto. Yo para un poco refrescarme un poco, porque ando medio oxidado en química. ¿El 92 era el orden de la tabla? ¿Puede ser? ¿O era...? A ver, no le des mucha bola al valor, el número atómico, digamos. Lo importante es que
porque vas a entrar después cuando des la parte de física, no voy a entrar mucho en detalle de química, seguramente Raúl va a empezar con la primera cosa va a decir el átomo. Sí, en la clase que viene. justamente eso iba a decir. Todas estas cuestiones de detalle más de la física nuclear, por ejemplo, la reacción nuclear la vamos a estudiar bien la semana que viene. Listo. Así que esto es más introductorio. No está bárbaro que tengan esas dudas, pregúntenos toda la semana que viene. Está bien. Genial. Después muy simplificado, Julián, porque o sea, esos dos átomos que están ahí no es que siempre son iguales, no es que es un kriptón y un bario, sino que es probabilístico. Hay toda una historia atrás que la vamos a contar más adelante. ¿Está Claro. bien? Téngannos paciencia. Siempre, a ver, la tecnología es muy compleja y si por ahí entramos demasiado directo a la parte complicada de la física nuclear, es demasiado. Así que Está vamos despacito. Ok. Sí, de paso les aviso. Digamos, esta clase son para ingenieros, tenemos eléctricos, electrónicos, mecánicos, no para ingenieros nucleares, es decir, no vamos a entrar demasiado en la física, o sea, no vamos a aprender tan a fondo la física como para, no sé, por ejemplo, diseñar un núcleo de un reactor. Nosotros creemos las aplicaciones, o sea, es una sola materia electiva, tenemos apenas 4 meses para... la idea es acercarlos un poco a la tecnología. Así que quédense tranquilos, digamos, de que no vamos a ver ecuaciones físicas muy complicadas. Sí, esa es la preocupación, digamos. Exactamente, porque bueno, se puede. Eso más adelante, si se deciden trabajar en la tecnología o sea, meterse más adentro, van a ver que bueno, siempre es una disciplina bastante profunda, ¿no? Todas las partes de la tecnología. Entonces, bueno, eso era la fisión, ¿no? Por otro lado, tenemos la fusión nuclear, que en este caso son dos átomos livianos que se fusionan y emiten energía en forma de calor, neutrones y algunas otras partículas. Son dos procesos diferentes, que también los vamos a ver un poquito más en detalle, pero lo importante que tienen que saber, particularmente, todos, pero los eléctricos les interesa un poco más, es que todas las tecnologías actuales de generación de energía eléctrica son de fisión, es decir, que se parte el átomo. ¿Okay? Existen prototipos de fusión nuclear, que es una energía mucho más limpia, entre comillas, y mucho menos complicada de gestionar, entre comillas, sus desechos. Pero son prototipos, es decir, el prototipo más grande que hay al día de hoy es uno en China y otro en Francia, en Cadarache, que están los dos en retraso y tienen miles de millones de dólares en retardo y se espera que para 2050 podamos ver algún resultado de esas investigaciones. ¿Está bien? ¿Se entendió? Fisión, fusión. Fisión es lo que está ahora. Radiaciones. ¿Qué son las radiaciones? Es decir, lo vamos a ver en la asignatura, también Raúl. Es decir, un elemento inestable, y acá no me maten si hay alguno que estudió física, que emite cosas. ¿Ok? Es decir, tenemos una emisión de partículas o una emisión o hay una onda electromagnética o hay neutrones o hay cosas que se emiten, entre comillas, de un elemento inestable. ¿Está bien? Es decir, son elementos inestables que emiten cosas y eso lo vemos como radiación afuera. Créanme, existe y lo van a explicar con Raúl en forma profunda. Es decir, es algo muy importante en la tecnología nuclear porque es algo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Está bien? No se ve, no se siente y es algo de lo que nos tenemos que proteger. Déjenme pasar de largo porque si entro a explicar qué son las radiaciones tengo media clase entera. ¿Por qué es importante el tema de radiaciones? Porque en todas las aplicaciones de la tecnología nuclear las tenemos que detectar. Como decía, el cuerpo humano no las siente, no las ve, y existen distintos tipos de detectores. Ustedes van a escuchar, sí, el Geiger, por ejemplo, seguramente es algo que tienen en la cabeza, que es el contador que hace los pitiditos de ruido cuando detecta radiación. Pero no solo existen eso, sino que también hay detectores de neutrones, hay detectores de partículas alfa, de beta. Es decir, hay distintos tipos de detectores que sirven para esto, es decir, para detectar las radiaciones y poder usarlas a nuestro favor. Es decir, no es que las radiaciones son malas, es decir, hay distintos principios de seguridad y protección radiológica que lo vamos a ver en el transcurso de las asignaturas. No es que las radiaciones son malas, es decir, hay que saber cómo gestionarlas para usarlas en nuestro favor. ¿Está bien? Va un poco de la misma idea que la electricidad. O sea,
si vos te agarras los 220, seguramente no la pases bien, pero lo usamos día a día. Exactamente. Es decir, el uso de las radiaciones. Por ejemplo, vamos a medicina, ya que están las aplicaciones. Gracias, Julián, por el comentario. Las aplicaciones en medicina, por ejemplo, uno cuando habla de tecnología nuclear, como les digo, lo primero que pensamos es centrales nucleares, ¿no? Andamos a Atucha, Embalse, Chernobyl. En medicina hay miles, no sé, cientos de estudios relacionados o que usan tecnología nuclear, ¿no? Hay elementos que uno ingiere y emiten radiación para que después se haga una imagen del cuerpo o de una zona particular del cuerpo. Hay otros tipos de radiación que se usa para tratar el cáncer, por ejemplo, donde se usan radiación gamma o con cobalto, o hay de neutrones, también hay un poco de todo. Si en medicina se usan las radiaciones. Y ahora, vamos un poco de costado, ¿no? A la radiación X, que es una cosa un poco lejos de la radiación gamma, una radiación diferente. ¿Es bueno o malo hacerse una radiografía? ¿Qué piensan ustedes? Tiempo de exposición. Tiempo de exposición, Julián tiene clara. ¿El resto? Justo porque mi madre es odontóloga y tiene que estar con el equipo todo el tiempo, entonces algo tuve que aprender. Ok, exactamente. El tiempo de exposición es muy importante. Ahora, si yo me tengo que ir a hacer una radiografía... Perdón, y la cantidad de veces, ¿no? Exactamente, Agustín. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Adelante. No, que tenés el tiempo de exposición, la distancia y la intensidad de la fuente. Por lo menos eso es lo que trabajamos, que dimos en ensayos no destructivos en mecánica. Hacía hincapié en eso el profesor, que cada vez que usamos radiación, esos eran los 3 parámetros más importantes para la seguridad del operario. Exactamente, Francisco. Lo van a ver un poco más en detalle con la parte de protección radiológica, que creo que lo va a dar Mateo. Eso es importante, es decir, ¿me puedo hacer un tratamiento médico con radiaciones? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque si no me hago el tratamiento médico, no sobrevivo, ¿no? Ahora, ¿hace falta que me lo haga si no tengo nada? Y relativo, depende. Ahora, me hice una radiografía, me hice un análisis médico, no me dio bien, te hago otro, no tiene sentido. ¿Se entiende? Es decir, la necesidad de usar las radiaciones es una relación de costo-beneficio. ¿Se entiende? Porque vamos a ver en protección radiológica que la exposición a ciertos tipos de radiación y en ciertas cantidades de dosis y etcétera, puede generar al futuro una probabilidad de un efecto en el cuerpo. ¿Está bien? O inmediato, ¿no? También, pero depende de la dosis de radiación. Eso Luciano, lo vamos a ver. Sí. Molesto por lo siguiente. Esto es porque la radiación es acumulativa en el cuerpo. Es decir, una vez que ingresa al cuerpo, no hay una probabilidad o un tratamiento que te pueda extraer esa radiación. Sí, en realidad sí. A ver, depende. Como te digo, van a entrar un poco más en detalle cuando vean la parte de protección radiológica. Pero, digamos, cuando vamos a una interacción a radiación gamma, te lo hago muy general, porque después quiero que van a entrar en detalle. Vamos a una radiación gamma. Se generan, digamos, rupturas, vamos a ponerlo así, en las cadenas de ADN, puede ser, por ejemplo, que a lo mejor no te generan una probabilidad de un cáncer inmediatamente, es una probabilidad de un cáncer a futuro. ¿Se entiende? No es que se acumula, sino que la consecuencia de haber estado sometido a la radiación te puede generar algo en el futuro. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y después sí, hay otros tipos de radiación, otro tipo de contaminación más que radiación, que se puede ingerir y bueno, después hay formas de tratarlo, etcétera. Lo van a ver con Mateo, por ejemplo, la famosa pastilla de yodo, ¿por qué te dan la famosa pastilla de yodo cuando hay un accidente nuclear? Bueno, todo ese tipo de cuestiones lo van a ver más adelante. Para los mecánicos, ya lo vieron, me imagino, tema de industria, una aplicación de la tecnología nuclear es la gammagrafía, ¿no? Para ensayo no destructivo. No sé si vieron también la neutrografía, que es muy parecido. Bueno, parte de rayos X y demás. Para el arte se usa mucho la parte de espectrometría, es decir, hacer un análisis espectrométrico del material para determinar qué material es, si el material es realmente lo que dice ser.
Bueno, y hidrología, se hace un seguimiento de los caudales, etcétera, etcétera. Bueno, medio ambiente, lo mismo. Se usan técnicas relacionadas con la tecnología nuclear. Minería, con sondas nucleares. Agricultura, van a ver que se usa mucho para el control de plagas. Se usa bastante para el control de plagas. Particularmente cuando se tiene que esterilizar algún tipo de insecto o demás para digamos, disminuir o minimizar el efecto de las plagas. Y también se usa para la radiación de alimentos, es decir, para esterilización de alimentos. Hay plantas de radiación de alimentos, particularmente se usa mucho con las frutillas, por ejemplo, que irradian alimentos para aumentar su vida útil. Pero, digamos, todas estas tecnologías se usan. Las más conocidas o las más usadas en términos de cantidad es la parte de generación de energía eléctrica y la parte de investigación y desarrollo. Son, digamos, las dos aplicaciones más usadas en conjunto con la medicina. Otras aplicaciones, para salir un poco de lo usual, baterías eléctricas, por ejemplo, que se usan en la parte espacial. Hay bastantes cosas de la tecnología nuclear que se usa en el espacio, por decirlo así. Después hay otra cosa, por ejemplo, que usamos nosotros acá, que son, no sé si vieron ustedes que, no me acuerdo si en Argentina es así también, al ingreso de las chatarrerías, digamos, hay dos paneles que controlan el ingreso del material hacia la zona de chatarra, digamos, a donde va a ser desmantelado, para custodiar que ese material no sea radioactivo, ¿no? Acá en Europa, por ejemplo, es obligatorio que todo el desmantelamiento de metales o símiles metales o parecido, ¿verdad?, tienen que pasar por un control radioactivo antes de ser procesado, ¿está bien? Lo mismo en las aduanas, es decir, todos los contenedores que entran, por ejemplo, en el puerto de Florencia, en el puerto de Livorno, tienen que pasar por el control radiométrico, es decir, para evitar el transporte de material radioactivo. ¿Está bien? Después vamos a hablar de algunos casos en el transcurso de las asignaturas donde se han perdido fuentes, donde ha pasado material radioactivo, donde material que no estuvo controlado bien terminó fundido y terminó en acero que fue usado para otras aplicaciones. Es decir, hay distintas cuestiones relacionadas con el desmantelamiento de instalaciones nucleares, que es muy importante, y lo vamos a ver más adelante. Reactores de investigación. Los reactores de investigación, y Argentina, nosotros somos especialistas en reactores de investigación, son reactores que lo que importa no es la generación de energía eléctrica, no es el calor que generan, es la radiación, es decir, la radiación que utilizan. Después entramos un poquito más en detalle. Este tipo de reactores, en Argentina hay esos que se ven ahí, es decir, está el RA0 en la provincia de Córdoba, el RA1 en el Centro Atómico Constituyente, fíjense que tiene 40 kilowatts, el RA0 tiene 1 watt, es un reactor universitario como el RA4, el RA4, que ahora voy a entrar en detalle, el RA8, que ya se desmanteló, que tiene 10 watts, se usó para probar elementos combustibles, el RA6, que es del Instituto Balseiro, es el que está en Bariloche, en el Centro Atómico Bariloche, de 1 megawatt. El RA3, que está en el Centro Atómico Ezeiza, que es un productor de radioisótopos para medicina, es decir, esos elementos que yo le decía que ustedes que se tienen que tomar, digamos, para hacer un tratamiento médico, tomar o usar para tratarlo, se hacen en el RA3. Y el RA10 es un reactor que viene a reemplazar el RA3, es un reactor mucho más grande, pero la idea es la misma, digamos, tener un reactor de producción de radioisótopos que va a ser uno de los más grandes de América Latina.
Con respecto a esto, y vamos a ver más adelante en el transcurso de las asignaturas, Argentina tiene mucha experiencia en tecnología nuclear, no tiene tanta experiencia en la fabricación de centrales nucleares de generación de energía eléctrica, es decir, nuestras 3 centrales nucleares son compradas. En cambio, en los reactores de investigación tenemos la capacidad de fabricarlos y exportarlos. O sea, hay una larga lista de reactores nucleares que fueron exportados, se exportan por la empresa INVAP, en conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y bueno, el último creo que fue Australia en el 2007, si mi memoria no falla. Había uno en Holanda, 2010 y algo, que no sé en qué estado está. Pero bueno, Argentina en esa rama en particular tiene muchísima experiencia, es muy confiada a nivel mundial, y bueno, es una tecnología de alto valor agregado, ¿no? Es decir, exportar esto genera una gran cantidad de valor. Bien. Nada, con un poco lo que... ¿qué se hace en los reactores de investigación? Es decir, eso es importante. En los reactores de investigación no solo está la parte de investigación, como dice el nombre, sino que también está la parte de formación de recursos humanos, formación de estudiantes, de futuros utilizadores de la tecnología, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los reactores nucleares de investigación tienen esa función de formar personal, de generar conocimiento derivado de los reactores nucleares. Y si ustedes pueden ver acá, digamos, una idea general inicial de la instalación de los reactores nucleares de investigación en Argentina fue federal, es decir, tratar de instalar reactores en distintas partes del país para lograr la federalización de la tecnología. Después vamos a ver el tema de las fechas, porque bueno, hay una era dorada de la tecnología nuclear que después, bueno, después de Chernobyl en particular, baja un poco. El nuestro reactor, el RA4, ¿todos fueron al RA4 o hay alguien que no? Yo no he ido. Yo tampoco. Yo tampoco. Bien. O sea, siempre le pasamos adelante al edificio para la demás materia, pero nunca nos animamos a entrar. Bien, bueno, vamos a sacar ese miedo. Van a ver que no van a tener problemas después de entrar. El RA4 funciona desde 1973 y está bueno, muy bueno que sean ustedes los estudiantes que lo conozcan. Mi caso particular, por ejemplo, es que yo me recibí de ingeniero electrónico hace muchos años atrás y me enteré que había un reactor nuclear en Rosario después de que me había recibido, aunque pasaba todos los días por la puerta, ¿no?, del reactor. Así que un poco eso ya cambió, es decir, el reactor es mucho más abierto a la facultad, el reactor y el instituto, ¿no?, que lo gestiona, que es el IENRI. Y esto hace que una cosa que no sucede en muchas universidades del mundo, es decir, de tener un reactor nuclear, como a mí me gusta decir, para jugar dentro de la instalación, ¿no? Es decir, la posibilidad de tener acceso a un reactor nuclear para estudiar la tecnología, no solo el reactor, sino que alrededor del reactor, digamos, hay laboratorios de mediciones nucleares, hay una parte de radioprotección, es decir, hay un montón de sectores derivados del reactor que hacen que uno pueda entrar en contacto como estudiante y como docente, ¿no?, a la tecnología nuclear. Y bueno, eso es algo que les recomiendo que aprovechen, porque en el resto del mundo no es muy común tenerlo. ¿Está bien? Existe, ¿no?, por supuesto, pero no es muy común. Es un pequeño reactor de 1 watt, el RA4. Es el único reactor argentino que tiene 2 características. Uno es que es comprado, es decir, en realidad fue donado por la República Federal de Alemania en el año 69 el convenio, pero bueno, en el 73 llegó, en el marco de la instalación de la central nuclear de Atucha 1. Después explico por qué. Porque llegó a Rosario y demás. Lo vemos en la clase de centrales y reactores. Pero bueno, es un pequeño reactor que es llave en mano y que tiene una característica muy particular, que es de núcleo homogéneo. Eso se los dejo ahí flotando y cuando vemos tipos de combustible vamos a hacer hincapié en esto, de por qué este reactor es diferente y qué diferencias hay con el resto de los reactores. Bien, voy a entrar un poco en la parte de energía, ¿okay? Y me voy a dedicar un poco a esta parte, que es la que nosotros estamos a veces generalmente esperando o tenemos idea en la cabeza, ¿no? ¿Por qué es interesante la energía nuclear? Y acá hago un paréntesis, ¿eh? A nosotros, ninguno vive de la energía nuclear. Es decir, la idea no es fomentar la energía nuclear, es contar la tecnología. ¿Está bien? Es importante que sepan la diferencia. Es decir,
queremos que sepan la diferencia, que conozcan la tecnología para elegir si está bien o está mal instalarla y cuándo está bien o está mal. Cierro paréntesis. Esto es lo interesante de la energía nuclear, del uranio, digamos, como combustible en las centrales nucleares de generación de energía eléctrica. Números más, números menos, súmenle un par de cero a un lado, sáquenle un par de cero del otro. Más o menos esos son los números. Es decir, 1 kilo de uranio equivale a esas cantidades aproximadas para la generación de energía eléctrica. Entonces, para la misma generación. Esto es interesante, no solo por la parte de transporte, sino por la parte de un montón de cuestiones relacionadas con la generación de energía. Tiene sus problemas. Lo vamos a ver en el transcurso de la asignatura, que no es todo color de rosas y con 1 kilo de uranio, me agarro el kilito de uranio, lo tiro ahí adentro y listo, genero 54 megawatts. Que hay un montón de problemas relacionados con los desechos radioactivos, que hay un montón de problemas relacionados con la gestión de combustibles gastados, con la seguridad nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero esto es lo interesante, esto es lo bueno que tiene para los eléctricos, me imagino que en algún momento ya lo habrán visto. Esto es realmente lo que hace que esta tecnología sea interesante para generación de energía eléctrica, descontando la parte de emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Que bueno, también es muy interesante en este momento particular del estado climático. Esta es una imagen bastante clara de los reactores que hay en el mundo, las centrales nucleares, perdón, que hay en el mundo. Fíjense, ahí está, en verde los que están funcionando, si se alcanza a ver, en rojo los que están cerrados. No quiere decir que estén desmantelados, que eso es algo que vamos a ver después, más adelante. Una cosa es que estén cerrados, otra cosa es que estén desmantelados. Después, bueno, hay construcciones abandonadas porque, bueno, se canceló el proyecto, porque el proyecto ya no era viable financieramente o porque no era viable por la tecnología, además. Fíjense que es bastante claro dónde hay más, ¿no? Fíjense que en China, en Estados Unidos, en Francia, Rusia, Japón, son los lugares donde hay más centrales nucleares, ¿no? Argentina, bueno, ahora vamos a ver, América Latina tiene una pequeña porción, África, como verán, tiene solamente Sudáfrica. Digamos, está bastante relacionado un poco con el estado económico, con el bienestar económico de la región, ¿no? Del lugar donde está. Bien. Una cosa importante de la energía nuclear, vamos a ver que las torres de enfriamiento no siempre son necesarias y no siempre que vean torres de enfriamiento son nucleares. Lo vamos a ver más adelante. Esta es la edad promedio de los reactores nucleares que hay en el mundo. Las centrales nucleares de producción de energía eléctrica tienen esta edad. Es decir, la mayor parte de las centrales fueron construidas entre los años 60 y pico y, digamos, 1986, 87. Lo que genera una cuestión bastante interesante en el futuro próximo. Es decir, porque estas centrales o hay que extenderles la vida, que vamos a ver qué es lo que es, o hay que cerrarlas y desmantelarlas, y eso consiste en guardar el combustible gastado. ¿Sí? ¿Qué hacemos con ese combustible que está ahí todavía en las centrales? ¿Cómo suplantamos esa energía que está en la matriz energética global? Bueno, todo ese tipo de cuestiones son cuestiones que se vienen de acá hacia el futuro. Por ejemplo, una cosa que se habla mucho ahora en Europa es de los pequeños reactores modulares. Vamos a entrar un poco en eso más adelante. Es decir, hay soluciones más humanas, entre comillas, para las centrales nucleares y no hacer una gran central de, no sé, 1 gigawatt. Hacemos pequeñas centrales más chiquititas y de producción en serie. Hay distintas ideas. Entonces, bueno, esto es algo que se van a encontrar ustedes cuando se reciban de ingenieros, es decir, si trabajan en la tecnología nuclear, se van a encontrar una flota de centrales nucleares un poco viejita, en las cuales hay planes de renovarlas, desmantelarlas, cerrarlas, abrir nuevas, así que bueno, hay una dinámica bastante grande. Bueno, esto es un poco lo que dije antes. Fíjense que un 44% de los reactores de potencia, centrales nucleares, tiene entre 30 y 39 años. Así que bueno, hay bastante para hacer.
En el caso de América Latina, fíjense que México, Brasil, Argentina tiene 3 centrales que ahora las vemos de producción y una en construcción. Estamos hablando de generación de energía eléctrica. Brasil tiene 2 y una creo que, no me acuerdo si la pararon o todavía sigue en construcción o se terminó, no recuerdo, pero está ahí. Y México tiene 2. Es decir, América Latina está bastante atrás en la parte de generación de energía nuclear. Argentina fue la primera, el primer país de América Latina en tener una central nuclear funcionando, con la instalación de Atucha 1. Es decir, Atucha 1 está en el complejo nuclear Atucha, ahí cerca de Zárate, donde hay 2 centrales nucleares, es decir, 2 reactores nucleares en el complejo nuclear, Atucha 1 y Atucha 2, ¿está bien? Y hay una tercera central de otro tipo en Córdoba, en Embalse. Bueno, 6%, no me acuerdo, ahora ese número 6% es del año pasado, generalmente anda por ahí, o sea, entre el 5, 6, 8, depende. Son las 3 centrales, fíjense, cuando nosotros hablamos de complejos nucleares, por eso, por ejemplo, cuando escuchan del reactor 4 de Chernobyl que explotó, es porque es un complejo que tenía 4 reactores. ¿Se entiende? En este caso, el complejo nuclear Atucha tiene 2 reactores y se dan cuenta por qué se ve en los 2 edificios de contención, uno que está acá y el otro que está acá. Bueno, y adentro de ese edificio de contención está el núcleo del reactor, ¿no? Con los combustibles y demás. Lo vamos a ver en las próximas clases. Primera instalación fue en el año 74 de Atucha 1. Es una historia bastante interesante. Y en ese marco vino instalado el reactor RA4, digamos, para formar los profesionales y los futuros profesionales que iban a trabajar en la central nuclear. Entonces, como les decía, las centrales, los reactores de investigación, si bien somos espectaculares para fabricarlos, y lo hacemos muy bien, las centrales de generación de energía eléctrica estamos todavía en proceso, pero hay un pequeño reactor, que es el reactor Karen, que tiene 25 megawatts, con su prototipo, que creo que la idea era generar 300 y pico después. Es un pequeño reactor que se está construyendo, también ahí cerca del complejo nuclear, que sería el primer proyecto argentino de central nuclear de energía eléctrica. Después vamos a ver, cuando demos las centrales y los tipos de centrales, cuál es el problema de esta central, cuáles fueron los problemas particularmente relacionados al financiamiento y bueno, la construcción, y en qué estado estamos. ¿Está bien? Perdón, Luciano, una pregunta. Sí, adelante. ¿En su momento no estaba también pensada una Atucha 3? Sí, Atucha 3 y Atucha 4. Sí, exactamente. Estaban pensadas, bueno, debido a las oscilaciones, no te sabría decir en qué estado está, te soy sincero, o sea, de lo más profundo de mi ser no te puedo decir si se van a hacer o no. Lo que vamos a ver... Constructivamente no se hizo nada, o sea, no. Si había un terreno estipulado para levantar la central, no se hizo constructivamente nada. O sea, eso quedó en un proyecto solamente. Sí, exactamente. El año pasado se estaba buscando financiamiento para Atucha 3, o sea, era ver a quién se lo comprábamos. Una opción era China, obviamente a la gente mucho no le gustaba. Esa es la última noticia que tengo respecto de Atucha 3. Bien, ¿y no hubo un cuestionamiento respecto a lo que sería la peligrosidad en este caso? Hubo bastantes cuestionamientos. Peligrosidad, no más de lo que la gente tiene miedo a las centrales nucleares. Es decir, en realidad hubo un cuestionamiento interno porque era un tipo de central que usaba otro tipo de combustible. Cuando se hablaba de la central china, en realidad. Era más que nada por ese lado, porque después lo vamos a ver, existe lo que es el uranio enriquecido, uranio natural. Y nosotros en nuestras centrales usamos uranio natural y esta que venía era de uranio enriquecido. Entonces es como la impresora y la tinta. Comprábamos la impresora y había que comprar la tinta afuera porque nosotros no estamos en condiciones de hacerlo. Entonces hay toda una historia que la vamos a ver un poco más adelante cuando veamos el tipo de central. Yo en la unidad 2 doy la Wallong, la china también, esta que se iba a instalar,
que también tiene sus cuestiones. No es tan así linda como lo cuentan. Pero bueno, era una opción. O sea, financieramente era una opción bastante viable. ¿Respondí tu pregunta, Agustín? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Por favor. Bien. Antes de que sigas, fíjense que quedan 8 minutos. Yo ya puse, bueno, está el link ahí en el chat. Y también yo lo subí al campus de electrónica, calculo que estarán en los otros campus también. Cuando se termine haremos 5 minutos de pausa para estirar las piernas un poco y después volvemos. O sea, volveremos creo que a las 7:05, calculo. Luciano. Dale, perfecto. Yo doy una sí. No, al link nuevo, digo. Sí, exactamente. Yo doy un poquito más de esto. Explico esto y antes de entrar a cómo funcionan las centrales, ya directamente cortamos y volvemos a las 7:05. ¿Está bien? Cópiense el link antes de irse, porque una vez que se van, pierden información del chat. ¿Sí? Perdón, sí. Yo estoy con la tablet y gracias. Por favor, entonces, vamos a hacer esta diapositiva y después cortamos, que es que hay distintas generaciones de centrales nucleares. Es decir, las primeras centrales nucleares que aparecieron fueron relacionadas más que nada con la parte militar, es decir, con la fabricación de plutonio para el armamento militar. Después se evolucionó hacia digamos, se vio el potencial del uso de la fisión del átomo, digamos, como generación de calor. Y ahí es donde empezaron las primeras generaciones, la generación 2 de reactores comerciales, de donde están las nuestras, es decir, las nuestras centrales están ahí. Y a partir de ahí empieza a crecer una generación 3, una generación 3 Plus, una generación 4, que son distintos tipos de evolución de la tecnología para mejorar ciertos aspectos de la tecnología que no fueron evaluados en las versiones anteriores. Esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos la unidad 2 de tipos de centrales nucleares. Pero es decir, hay toda una evolución de más de 70 años, digamos, de la tecnología que la hace bastante madura en algunos casos y bastante nueva en otros, porque son nuevas tecnologías, algunas cambian completamente el paradigma, ¿sí? Pasar de refrigerar con agua normal, o agua destilada, digamos, o agua pesada, que vamos a ver qué es, a pasar a refrigerar con plomo líquido, o con sales fundidas, o a una ultra alta temperatura, es decir, cambia el paradigma. Entonces, dicho eso, está bueno, porque lo que ustedes van a encontrar a partir de ahora, cuando se reciban, van a ser la producción de nuevas centrales con estas cosas extrañas, entre comillas, con estas tecnologías muy innovadoras que, bueno, que las hacen generalmente más seguras, ¿no? Y más eficientes. Bien, cortamos acá, nos vemos a las 7:05 y seguimos un poquito con esta clase introductoria. Los dos campus de eléctrica y de mecánica ya tienen actualizado también el link de la segunda parte. Bien, nos vemos después de una central nuclear de generación de energía eléctrica. Fíjense que hay un circuito primario, un circuito secundario y un circuito terciario. Es decir, en el circuito rosa, digamos, el circuito primario es donde está el combustible, donde se genera la fisión, donde se produce el calor, que va a un generador de vapor, que mueve una turbina, la turbina mueve el generador genera energía eléctrica. Ese vapor se condensa con el circuito terciario, el número 3, y vuelve al intercambiador de calor a través de la bomba en forma líquida. Es decir, generalmente, van a ver, o sea, en todos los tipos de centrales de generación de energía eléctrica hay una fuente de calor que genera vapor, digamos, las térmicas, ¿no? Por supuesto, no la solar, ¿no? Pero en las centrales térmicas hay una materia prima que genera calor, un intercambiador de calor, vapor, se mueve una turbina, la turbina mueve un generador genera energía eléctrica. ¿Okay? Después se condensa de nuevo, porque es más fácil bombear agua que bombear vapor, y se vuelve a insertar hacia el circuito. Entonces, y una torre de enfriamiento. La torre de enfriamiento es para enfriar, digamos, el agua que circula por el circuito secundario. Puede ser de esta forma, que es la forma que estamos acostumbrados a verla en Los Simpson, o esta forma, que es la más común, particularmente en Argentina. Es decir, en vez de tener la torre de enfriamiento para condensar el agua del circuito terciario, tomamos el agua del río, o del mar, o del lago. ¿Está bien?
El mar es un problema porque es agua salada, pero generalmente son ríos o lagos. Puede ser del mar también, pero tiene algunas otras complicaciones que vamos a ver más adelante. Profe, pregunta, no sé si me vuelvo a meter demasiado en el tema que vamos a ver en las siguientes clases, pero exactamente qué tiene el sistema 1, o sea, el que se calienta. Gran pregunta. Obviamente un fluido, pero ¿qué lleva? Grande. Bueno, vamos a entrar más adelante. Te lo cuento así rápido. Tenés o lo que es agua pesada o lo que es agua liviana. Bueno, esos son los más comunes. Y después también tenés otros tipos, como te decía, plomo, sales fundidas. Hay un poco de todo. Lo que vas a ver más que nada es agua en sus formas diferentes. Créeme esa parte y después lo vemos, porque no solo es que refrigera, no solo es que transporta digamos, calor de un lado a otro, sino que también sirve para hacer posible la reacción en cadena. Es decir, porque yo les conté que viene el átomo, se parte, pero en realidad es un poco más complejo que eso. Hay otras cosas relacionadas con la energía de los neutrones que también es gestionada por este refrigerante / moderador, que lo dejo ahí la palabra, que vamos a ver la semana que viene. Listo. ¿Está bien? Gracias por la pregunta igual. Entonces, bueno, van a ver que tiene un edificio de contención. La mayoría de las centrales nucleares actuales tiene un edificio de contención, que no es el caso de Chernobyl. Lo vamos a ver cuando veamos accidentes nucleares. Chernobyl no tenía un edificio de contención, lo que favorizó bastante digamos, la emisión de material radioactivo después del accidente hacia afuera. Bien, y entonces, volviendo al tema del lago o el río, en el caso del complejo nuclear Atucha, creo que es una rama del Paraná que toman agua de ahí. Obviamente hay controles sobre el agua que entra y agua que sale, porque por supuesto el agua que entra es de una temperatura, el agua que sale es de otra, porque si sirve para intercambiar calor, digamos, para condensar algo que era vapor en agua, seguramente sale más caliente de lo que entraba. Entonces hay límites, y ahí es donde está el límite. Por ejemplo, ¿cuántas centrales nucleares podemos poner en el complejo nuclear Atucha? Y ahí creo que respondo, no sé, Julián, creo que has dicho eso, o Agustín, o alguno me había preguntado esto, de si es peligroso para el ambiente meter otra central nuclear en el complejo nuclear. Bueno, hay ciertas limitaciones, es decir, nosotros no es que podemos poner todas las centrales que queramos en el complejo, porque eso podría llegar a calentar el agua más de lo deseado, por decirlo así, o lo más de lo soportable o normalmente regulado del río. En el caso de embalse, que es embalse, no vamos a hablar más de la unidad 2, pero embalse está en un embalse, donde hay una hidroeléctrica. Ahí no se puede poner otra central porque se correría el riesgo de calentar el lago. Y en la unidad 2 voy a hacer un ejemplo del lago, cómo fue cambiando a través del tiempo, que no fue por la central, pero digamos se asocia a la central porque está ahí. Pero bueno, lo voy a contar cuando veamos la unidad 2. Entonces, bueno, básicamente van a encontrar este tipo de centrales, esta de acá y esta de acá. Bien. Después vamos a ver que hay centrales que tienen 2 circuitos, no 3, para mejorar la interfaz termodinámica. Vamos a ver que hay centrales que tienen eso que se llaman barras de control, que es el control de los neutrones, que las tienen que entran de abajo, hay algunas que las tienen que entran de arriba, hay otras que entran de costado. Vamos a ver un poco qué hacen estas barras de control, cómo controlan, valga la redundancia, el reactor, y, bueno, y cuáles son los inconvenientes o las ventajas que tiene. Combustible nuclear, téngame paciencia, yo estoy haciendo un pasaje de toda esta temática. Este es el ciclo completo, semicompleto del combustible nuclear, es decir, de la minería de uranio hasta una pasta, se va a la mina, digamos, de uranio, se saca por distintos métodos de minería. Ninguna minería es linda y agradable de ver, no solo la de uranio, que encima tiene algunas cosas de colas de material radioactivo. O sea, son minerías que, bueno, realmente son extractivas, bastante digamos, violentas de ver. Si alguna vez alguien vio una minería a cielo abierto en vivo, me puede decir que no es algo agradable de ver. Una vez que se va a la minería, se genera esto que se llama yellow cake, lo van a ver con Mateo, que es una pasta amarilla.
derivada de la extracción del uranio. Después se hace un dióxido de uranio, que es un material, por decirlo, parecido al grafito, ¿no? De la punta interna del lápiz, digamos, ¿no? La parte de adentro del lápiz. Y de ahí se derivan dos, es decir, combustibles para las centrales nucleares y combustibles para los reactores de investigación. ¿Está bien? Son distintos tipos de combustible para cada uno de los, digamos, de los tipos de reactores. Van a ver que también, vamos a ver más adelante, en la unidad 3 y un poco en la unidad 2 también, que hay centrales que tienen uranio levemente enriquecido, uranio natural, que son conceptos que vamos a ir evaluando más adelante. Hay combustibles que son de placas, es decir, son placas en un manojo de placas. Hay combustibles que son cilíndricos, es decir, son elementos circulares con pellets adentro, circulares, como se ve ahí en la foto al lado de la central nuclear. O sea, hay distintos tipos de elementos de combustibles que se usan en distintos tipos de centrales. Ese es el yellow cake, es el material, digamos, que sale después de la minería y que se utiliza para procesar, digamos, el dióxido de uranio. Esto lo vamos a ver más adelante, está acá, pero es en realidad el ciclo de combustible, es decir, qué sucede con la minería, es un poco lo que les conté. La única diferencia es que una vez que se fabrican, se usan. En algunos casos, cuando están ya usados, se reprocesa, es decir, se va y se saca la parte que se puede reutilizar y se reutiliza de nuevo en otro tipo de combustible y después se almacena. Cada uno de estos contextos lo van a ver con Mateo, conceptos los van a ver con Mateo, y cada uno tiene sus bemoles, ¿no? No es tan simple como parece. Reservas de minería, esto se amplió un poco, esta me quedó un poco viejita, ahora es un poco más de uranio, hay distintas técnicas que encontraron un poco más, digamos, como siempre las reservas están económicamente explotables, digamos, porque hay muchas reservas que no son económicamente rentables. Una gran parte lo tiene Australia, otra parte Kazajistán. Hay distintos tipos de... a ver, ¿cómo lo digo de forma política? La minería en el mundo depende un poco también de cómo está gestionada. El uranio no es una excepción, entonces a veces es más barato comprarlo en algunos países que en otros por cómo se gestiona la minería. Lo vamos a ver en la unidad 3. Bien, pero si se fijan hay bastante, no son muchos países que tienen la gran cantidad de uranio barato, ¿no? Porque la mayoría del uranio en la corteza terrestre está bastante bien distribuido, pero hay algunos que lo tienen más fácil y otros no. Argentina consume, por lo menos consumía al 100% de las centrales, unas 250 toneladas de uranio. Vamos a ver qué representa eso, ¿sí? ¿Qué representa 250 toneladas de uranio? ¿Cuánto es altamente radioactivo? ¿Cuánto no lo es? ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde se almacena? Todo eso lo vamos a ver en la unidad 3. Y acá, para la pregunta que me hicieron, fíjense que lo dejé en la diapositiva, porque no lo quería sacar, se sumará Atucha 3, que era la cuarta central, el CAREM, y una quinta central, puse porque era optimista. Vamos a ver qué pasa con eso. Por ahora lo dejo en la diapositiva, hasta que no me digan que no, están las negociaciones en curso. Una cosa interesante, que lo vamos a ver un poco más en la unidad 3, es que desde el 97 no hay ningún yacimiento de uranio. Esas son las reservas argentinas. Vamos a ver por qué hay reservas que son públicas y hay reservas que son privadas. Minas que son cerradas y son privadas. No hay ninguna minería de uranio activa en la actualidad en Argentina. Todo el material que se compra, si se compra el yellow cake, si no me equivoco, ahora está viniendo de Canadá. Pero también en un momento vino de Kazajistán, es decir, viene de alguno de los productores más grandes del mundo. Pero bueno, nosotros en este momento no tenemos ninguna mina activa. Bien. Fíjense los combustibles. Distintas formas de combustible. Les voy a contar una anécdota en la unidad 2 del reactor OPAL de Argentina, el que se exportó a Australia, con un problema que tuvimos con la soldadura del circonio, que es circaloy, no me acuerdo si me confundo, no el circaloy, creo que es la aleación, donde, bueno,
hubo algunos problemas y Francia nos robó una gran parte de la venta de los combustibles. Y así están formados, fíjense, es un pellet, la pastilla, los combustibles están formados así, tienen 10 milímetros por 8, si no me equivoco, no veo el número. Y se meten, imagínense un tic-tac, pero un poco más redondito, tipo un cilindrito, que se mete dentro de esta aleación, se forma la primera varilla de combustible, y esas varillas de combustible se meten en lo que es el manojo del elemento combustible. ¿Está bien? Es importante el tipo de metal, digamos, que es la aleación de circonio, porque es importante cuando lo metemos adentro del núcleo del reactor. Que nosotros no podemos meter cualquier cosa por una cuestión de mantener la reacción en cadena, por una cuestión de seguridad física, una cuestión de seguridad nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el desarrollo tecnológico que tienen los combustibles es muy grande. En particular, la calidad, digamos, la calidad final de este tipo de elementos es muy alta. Van a ver, les cuento más tarde que lo hacemos también en Argentina. Dioxitec, que es la parte que hace la fabricación de elementos combustibles en Argentina, creo que todavía lo hace, va desde lo que es el yellow cake hasta lo que es el óxido de uranio, es decir, genera esa parte, fíjense que la parte que está resaltada. Bueno, ahí está la explicación. Y Conuar, que está en la fábrica de aleaciones especiales, si no me equivoco, en Buenos Aires, hace la parte de Circaloy. Está buenísimo porque el desarrollo, digamos, de estas aleaciones fue muy complejo, fue un proyecto bastante grande, y bueno, por suerte todavía se mantiene, y Argentina produce sus propios elementos, ¿no? Este es un tema que no quiero entrar demasiado, es la disposición final. ¿Qué hacemos con los combustibles gastados, ¿no? Decimos, tenemos elementos altamente radioactivos, ¿qué hacemos? A ver, ¿alguno puede decir qué haría con una cosa altamente radioactiva? Yo tengo entendido que el producto de lo que sería la reacción o lo que sería la fisión van a parar a lo que se le llaman piletas de decaimiento. No sé si es lo que están por explicar pero bueno, el material radioactivo sobrante irían a parar a piletas de decaimiento que le llaman. Yo hasta donde sé la táctica de cavar bien profundo y dejarlo ahí abajo. Exacto. No, almacenamiento subterráneo. Creo que tenía un protocolo, algo así. Bien, Manuel. No se reutilizan en otro tipo de centrales adecuada para... Yo había escuchado que se están tratando de desarrollar centrales de residuos. Bien, todos son correctos. Todo lo que dijeron, lo dijeron bien. Es decir, las piletas de decaimiento lo vamos a ver en qué pasa con los combustibles una vez que salen de la central. Tienen que pasar un tiempo en piletas para enfriarse. Después de ahí pasan a un depósito en seco y después de ahí pasan a un depósito eterno. Después me dijeron depósito geológico profundo, es decir, le hacemos un agujero, lo metemos adentro y dejamos ahí, que hagan lo suyo. La otra es reutilización del material, es decir, hay algunos reactores que lo vamos a ver, no me acuerdo si en unidad 2 o al final, en las últimas unidades, las partes de cuarta generación, que utilizan ese material, parte, no todo, pero parte de ese material, y entonces reducen mucho la cantidad de lo que uno tiene que hacer. Hay distintas técnicas relacionadas con el gran problema de las centrales nucleares, que es el combustible gastado. Este es el gran problema de las centrales nucleares. Si los accidentes van a ver que tienen su influencia, pero son mucho menores en nivel porcentual al problema que tenemos sí o sí por funcionamiento, ¿no? Porque un accidente, vamos a ver que son importantes, por supuesto, y que tuvieron su influencia, digamos, en el desarrollo de la tecnología, pero que el combustible gastado está. Si en el desarrollo de la tecnología ya sabemos que vamos a tener eso al final, por más de que no tengamos accidentes. Y ese gran problema de las centrales nucleares. Es decir, como saben ustedes como ingenieros, nada es gratis. Es decir, si queremos prender el televisor a la noche y ver el partido de fútbol, tenemos que tener energía eléctrica. Si queremos tener energía eléctrica, hay que hacer algo, ¿no? Hay que quemar algo, hay que usar silicio para hacer paneles, hay que usar materiales de aleaciones para hacer turbinas eólicas. En el caso de las centrales nucleares, el costo es tener material radioactivo como desecho nuclear, ¿no? Entonces, ninguno me dijo el espacio, ¿no? ¿Por qué
no se puede tirar espada. ¿Por qué no lo meto adentro y lo tiro al sol? No sé, lo tiro ahí, qué sé yo, en la luna. ¿Por qué no? Carísimo. Sí. Bien, vamos a suponer que viene Elon Musk y me dice, che, yo te doy el avión. Te hago el Antonov ruso, pero versión Elon Musk, y te hago entrar el combustible y te lo hago entrar dentro del budget, del presupuesto, digamos. ¿Por qué no se puede? ¿O por qué se puede en ese caso? ¿Se podría? No corre el riesgo de que ocurra algún otro tipo de reacción en ese... Vamos a decir que no. Vamos a decir que eso que decís muy bien, Agustín, es un concepto que lo tenés en la cabeza, pero que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de masa crítica, si cuándo se puede producir una reacción en cadena y cuándo no, es decir, si hace falta una cantidad de material. Vamos a suponer que los ingenieros que diseñaron de Elon Musk, que diseñaron este avión grande que permite mandar combustible gastado al sol, tuvieron en cuenta esto y no se genera ninguna reacción adicional. ¿A alguien se le ocurre por qué no? ¿O por qué no, sí? De primera mano, o sea, obviamente sí o sí fuera de órbita, o sea, fuera de órbita terrestre, porque no queremos nada de reinserción, pero no se me ocurriría ya más allá de eso. ¿Y qué probabilidad de éxito tiene la salida? Exactamente. Ahí estuvieron los dos. Julián, dijiste que no entre. Pablo me dijo ¿quién me puede garantizar que no es un Challenger y me vuela el combustible saliendo de la atmósfera y me hace una dispersión de material radioactivo por todo el territorio? A todo el globo. Ahí tenés en todo el globo. Ese es el gran problema, en realidad. Es una broma, pero en realidad lo que estoy pensando, o sea, broma, un poco no. La idea es ponernos a pensar un poco en este tipo de cuestiones que son relacionadas con la problemática del material radioactivo, ¿no? Contra el beneficio de una energía limpia, entre comillas, si sacás esa parte, y relativamente económica, ¿no? En ciertos aspectos, si conviene ponerlo o no. Bien. Costos. Rápido, esto lo vamos a ver al final, en la última unidad. Fíjense que el capital inicial para una central nuclear es bastante alto en relación con una central de carbón o una central de gas natural. La gran ventaja es que cuando se duplica el valor de combustible, una vez que la central está instalada, el cambio del precio de la energía eléctrica, la diferencia es muy poca. Si yo duplico el valor del uranio, una vez que mi central está construida, el megawatt generado es parecido, el kilowatt megawatt, tiene un valor aumentado, por supuesto, pero no tan variable, a diferencia del carbón o del gas natural. Sí, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos... O sea, tiene que ver más que nada por la cantidad de, vamos a decirle, masa consumida por cantidad de energía. Sí, también por la parte de que cuánto cuesta instalar una central nuclear con todas las medidas de seguridad y cuánto cuesta instalar una central de gas natural que te la meten, digamos, bien en serie, un poco más la sacas de la caja Amazon y la metes en funcionamiento, ¿no? Entonces está un poco relacionado con ese tipo de cuestiones, ¿no? Las centrales nucleares generalmente sin intervención del Estado es difícil que se instalen de forma privada. Existe, pasa, en Japón pasó y pasa en otros lugares, pero generalmente requiere un financiamiento estatal o algún acompañamiento estatal, porque es tanta la cantidad de plata que tenés que poner que no se puede hacer de forma privada. Es por esto que se habla mucho de los reactores modulares, pequeños reactores. En vez de hacer una gran central, se hacen pequeñas centrales que son más fáciles de financiar, que son más fáciles de instalar, más fáciles de reparar. ¿Está bien? Lo tiro ahí para después, esto de los eléctricos a lo mejor le interesa un poco más, para después lo vamos a ver más adelante. El tema de costos también está relacionado con el financiamiento. Sí, es importante nosotros como ingenieros saber que, ingenieras, ¿no? Saber que cuándo conviene y cuándo no. Es decir, cuando hay un financiamiento menor a un cierto valor, conviene la central, en otros casos no. Como siempre es variable, depende. En un momento viene Putin, te invade Ucrania y te aumenta el valor exponencialmente de la energía en Europa y ahora conviene más. Bueno, obviamente es súper relativo a la geopolítica, pero generalmente el financiamiento de las centrales nucleares depende, digamos, si conviene o no instalar una central nuclear, depende del financiamiento.
Para nosotros es un problema como Argentina porque tenemos algunos problemas para obtener financiamiento, entonces a veces, y acá vuelvo a la central china, elegimos cosas porque son financiadas y no porque a lo mejor nos conviene. ¿Está bien? Es una cuestión que pasa generalmente con los países que no tenemos tanta solvencia, no solo en Argentina, sino en muchas otras partes del mundo, que sucede eso de que se elige una tecnología porque tiene el financiamiento y no porque realmente es la mejor tecnología disponible en el mercado, ¿no? Instrumentación aplicada, y acá me paso de la parte eléctrica a la parte mecánica y electrónica, digamos. En las centrales nucleares y en donde se usan la tecnología nuclear, no solo tenemos ingenieros nucleares, ¿no? Es decir, o médicos que utilizan tecnología nuclear. Esos son las distintas consolas de control. Están las Atucha y Embalse, si no me equivoco. Si todo va bien, al final de este curso, las 3 asignaturas van a ir a Atucha, para los que quieran, por supuesto. Vamos a está organizado en realidad un viaje a la central nuclear, al complejo nuclear, para visitar desde adentro, digamos, lo que nosotros le contamos desde la teoría, para ir a la central y ver un poco qué se hace y cómo se hace. La instrumentación nuclear, hablemos de la electrónica, por ejemplo, tiene una lógica muy particular, tiene una lógica de seguridad, donde existen conceptos como redundancia, independencia, diversidad. Es una tecnología que tarda en avanzar porque tiene que garantizar la calidad, ¿no? La famosa calidad nuclear. Por la parte mecánica, se pueden imaginar, mecánicos, la cantidad de desarrollos que hay para hacer, no solo de proyectación de proyectos mecánicos, de diseño, sino también la parte termohidráulica, la parte de aplicaciones, la parte de materiales. Hay muchas aplicaciones, es decir, generalmente este tipo de instalaciones, sea de investigación, un poco más voladas, digamos, que de aplicaciones industriales, tienen equipos multidisciplinarios de ingenieros laburando, cada uno en su sector, ¿no? Nada, bueno, muestro algunas imágenes de instrumentación. Son pantallas que van a ver cuando vayan a Atucha, digamos, o a otras centrales de control. Es solo para mostrarles algo. Estos son algunos de los grandes, grandes actores del mundo nuclear. INVAP Argentina, Comisión Nacional de Energía Atómica, que es la CENEA, pero nosotros todo el mundo le dice la CONEA. La Autoridad Regulatoria Nuclear, que es la autoridad que regula, digamos, la actividad. Nucleoeléctrica Argentina, sociedad anónima, que es NASA, no confundirla con la NASA, la otra NASA, digamos. Conuar, que nombré, FAE, Dioxitec, Framatome, que es interesante, y Siemens también, son distintas empresas alemanas o francesas que son muy importantes en el mundo nuclear. Francia, por ejemplo, para que tengan una idea, tiene 58 centrales nucleares. Nosotros tenemos 3, Francia tiene 58 en funcionamiento, lo que representa una gran cantidad de su matriz energética, un gran pedazo de su matriz energética. Y la OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, que es un organismo de las Naciones Unidas que regula la actividad nuclear, y que da la casualidad de que el presidente, el director, no el presidente de la organización, es argentino, es un Rafael Grossi, es un argentino que hizo bastante carrera en la OIEA y ahora es el encargado, digamos, de gestionar toda esta parte, que está más relacionado con la política, más relacionado con la geopolítica mundial, pero por ejemplo lo pueden ver cuando van a Ucrania y hablan de que el director de la organización internacional fue a visitar Ucrania, bueno, es argentino. Algo que se viene, y particularmente esto es interesante para los electrónicos, es el tema, se viene, en realidad ya está muy adentro, el tema de la inteligencia artificial aplicada a las centrales nucleares. Como yo les decía, por ejemplo, yo trabajo en ese sector. Nosotros, dentro de otros proyectos que hacemos, trabajamos, por ejemplo, para vigilancia radiológica con drones, donde hay drones que sobrevuelan las centrales y controlan, digamos, las radiaciones. Tenemos, hay otros elementos, digamos, de control y monitoraje de agua. Después hay unos de monitoreaje continuo que se usan tanto en las plantas de irradiación de cosas como en las centrales nucleares. Es decir,
La mayoría tiene algunos algoritmos de inteligencia artificial que permiten identificar, por ejemplo, el tema de vehículos autónomos, cuando van a hacer una revisión, son pequeños robotitos que entran dentro de la central y empiezan a investigar, digamos, el mapeo radiológico, es decir, qué radiación hay, y automáticamente empiezan a esquivar lugares que consideran que puede ser que sean radioactivos a través de algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, para los electrónicos está muy bueno, hay unas cosas muy, muy interesantes que les voy a contar más adelante cuando hacemos la parte de instrumentación nuclear aplicada. Nada, estos son un comentario, son reactores de cuarta generación, lo vamos a ver más adelante. Más en detalle lo vamos a ver con los mecánicos y con los eléctricos, con los electrónicos un poquito menos, pero bueno, son distintos tipos de reactores que se vienen más adelante o que están en desarrollo, que aumentan, como les decía al principio, eficiencia y seguridad. ¿Está bien? Son la última generación de reactores que siguen siendo de fisión, no son de fusión, pero bueno, tienen una eficiencia y una seguridad mucho mayor. Nada, bueno, los reactores de fusión ya los conté. Es muy interesante esto cuando lo veamos, porque de un momento a otro tenés 1.000.000 de grados que controlar a través de plasmas y de campos magnéticos, y realmente parece ciencia ficción, pero bueno, muy interesante. Bien. Segundo. Obviamente los bombardeé a información. Primero, preguntas, algún comentario con respecto a la cantidad de información que les tiré. No, nada, buen repaso, asumo yo que van a ser los temas que vamos a ver ahora en la siguiente semana. Exactamente. Bueno, gracias Julián por la participación. Gracias Pablo, Agustín, todo el mundo, Manuel, los que participaron. Sí, la idea es esa, es decir, hacer un nivel un poco de qué es, dónde estamos. Que son lo habíamos visto en generación nosotros también. Ok, pero como son 3 carreras, hay algunas cosas que... No, sí, en electrónica no vimos nada. Exactamente. En electrónica, por ejemplo, en electrónica hay mucha electrónica aplicada. Yo soy ingeniero electrónico, digamos, o sea, tengo más, me especializo en instrumentación nuclear, pero mi trabajo es de ingeniero electrónico y hay un montón de trabajo relacionado con esto. Entonces, bueno, la idea es esa, repaso de la tecnología. La semana que viene vamos a ir al reactor. Para los que no conocen el reactor, está en la Siberia, en el centro universitario. Es el edificio que está antes del IMAE, es decir, cuando vienen caminando por el andén, antes de llegar al IMAE, a la derecha está el edificio del reactor. Los esperamos ahí a las 6, sean puntuales. Y ahí vamos en... Sí. Perdón. No, quería consultar si, aparte de las diapositivas, hay algún material de apoyo adicional. Sí, de esta unidad no, porque es una unidad tipo de introducción. Es decir, esta unidad en realidad es, como te digo, para contarles tecnología que vamos a ver en detalle más adelante. Están solo las diapositivas, pero después, a partir de la semana que viene, todo lo que son las próximas unidades, cada una tiene su apunte para cada una de las asignaturas. Donde se especializa, digamos, se hace específico en cada una de las temáticas importantes. Así que sí, téngannos paciencia, la semana que viene vamos a acomodar un poco más el tema de los apuntes y demás, y los campus, pero todo está hecho y ya, digamos, va a aparecer en los campus. Okay. Bien, perfecto, gracias. Yo te quería... Sí. Después. Primero, si pueden mandar por mail el acceso al campus. Yo la verdad que creo que todo el año pasado no lo usé. Y hay como 2 o 3